Iglesia, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Qué gusto saludarles hoy, 27 de mayo del 2024. En este hermoso tiempo devocional. Este es un tiempo realmente precioso, donde nos edificamos mutuamente como iglesia, donde crecemos, vamos madurando, donde el Señor a través de su palabra fortalece nuestra fe, edifica nuestra vida espiritual. Menguamos en nuestra carne y nuestro espíritu se fortalece, crecemos. Realmente no alcanzamos a dimensionar lo maravilloso que es este tiempo para nosotros. Es un tiempo verdaderamente enriquecedor en todo el sentido de la palabra, porque todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se bendicen cuando estamos en la presencia de Dios, cuando podemos disfrutar de estos tiempos, más cuando lo hacemos en unidad con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Yo estoy hoy aquí desde el auditorio principal de nuestra Iglesia Cristiana del Norte, en el barrio Pontevedra. Cada uno de ustedes, a través de su dispositivo, unos van camino al trabajo, otros están en sus hogares, otros incluso ya están en el trabajo y están conectados. Y qué bueno que estemos todos en un mismo sentir, con un mismo corazón, con ese deseo ferviente de disfrutar de la presencia de Dios, de escuchar la voz de Dios, de poder a través de la palabra conocer la voluntad de Dios, y que pudiendo tener el entendimiento claro de la voluntad de Dios, podamos comprobar que su voluntad realmente es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Se alimenta nuestra fe, definitivamente. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entre más tiempo estemos en contacto con la palabra, nuestra fe se va a afirmar más. Nuestro nivel de confianza en el Señor va a crecer. Y en la medida en que conocemos más a Dios, nos identificamos más con Él, nuestra vida también empieza a tener cambios. Nuestra vida se transforma, nuestra vida refleja la gloria de Dios. Entonces, realmente este es un tiempo maravilloso. Saludamos a todas las personas que se conectan a través de este canal de YouTube, a este hermoso tiempo devocional. Los bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias, todo lo que hacen. Sabemos que esta es una cita divina, esto no es una coincidencia, esto es que Dios lo ha planeado. Si tú y yo hoy estamos aquí, es porque Dios así lo ha dispuesto, estaba dentro de los planes de Dios. Y bueno, que estemos en los planes de Dios ya es un motivo para darle gracias a Dios. Y quiero que antes de que continuemos pues en la meditación de la palabra, que estemos reflexionando en ella, que estemos estudiándola, que tengamos un tiempo precisamente de oración, para que podamos darle gracias a Dios por todo, por la oportunidad de tener un día más de vida,
porque hoy sus misericordias se renuevan con nosotros, porque tenemos la oportunidad de conocerle un poquito más, porque hoy seguiremos creciendo en el conocimiento de Él. Sabemos que en su fidelidad a su palabra, a lo que Él nos ha prometido, Él está alineando nuestras vidas con su voluntad, con el propósito, con el plan con el cual Él nos creó. Y hoy vamos caminando en el cumplimiento de ese plan y de ese propósito. Estamos corriendo la carrera que tenemos por delante, pero lo mejor es que no estamos corriendo solos, es que Él está corriendo con nosotros. Él es el que está fortaleciéndonos, su espíritu nos está llenando de su poder para poder seguir adelante. Y nos ha dado todo, la palabra dice que Dios nos ha dado todo para que vivamos conforme a la vida y a la piedad. Entonces realmente lo que estamos haciendo en este momento es lo que humanamente está a nuestro alcance y es lo que Dios nos pide, que apartemos un tiempo para estar con Él, que estemos en intimidad, porque Dios no tiene preferidos, Dios tiene íntimos. Entonces qué bueno que Dios ha colocado en nuestro corazón ese deseo de tener una relación íntima, estrecha con Él, con el Padre, con nuestro Creador. Porque sé que es Dios el que ha colocado ese deseo en cada uno de nuestros corazones. Eso no ha nacido de nuestra sabiduría, de nuestra bondad. No es porque nosotros seamos lo suficiente buenos como para decir, necesito a Dios. Es que Dios ha venido trabajando en nuestras vidas. Dios ha venido renovando nuestro entendimiento. Y hoy en obediencia, en el entendimiento que Dios nos ha dado, nos acercamos a Él, porque somos conscientes de que lo necesitamos. Somos conscientes de que necesitamos de sus consejos, necesitamos de su palabra, necesitamos de su poder, necesitamos que Él derribe todos esos modelos de comportamiento y conducta que nos caracterizaron por mucho tiempo, que hacen parte del viejo hombre y que necesitamos adoptar nuevos patrones de comportamiento y conducta que están registrados aquí en su palabra, en la Biblia. Por eso meditamos en la Biblia en estos tiempos de devocional. Y también tenemos la oportunidad de orar para poder expresarle a Dios todo lo que hay en nuestro corazón. Nos podemos desnudar delante de Él, pero lo hacemos voluntariamente, porque finalmente así nosotros no lo hagamos, Él lo sabe todo y conoce todo de nosotros, pero hoy nosotros lo hacemos porque entendemos que Dios así lo desea, pero también entendemos que para nosotros es muy importante hacerlo, que eso hace parte de esas disciplinas espirituales que edifican nuestras vidas. Y que en la medida en que yo me disponga para estar con el Señor, mi vida se fortalece, mi vida crece. Entonces, pues bueno, yo le pido que ahí donde usted está, cierre por un momento sus ojos y vamos a darle gracias a Dios en oración por todo lo que Él ha hecho hasta el día de hoy por nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad, Dios, de poder acercarnos a ti, de poder entrar al trono de la gracia, como dice tu palabra, para poder tener misericordia o alcanzar tu misericordia y hallar oportuno socorro en el momento en que más lo necesitamos. Y hoy y hoy somos conscientes de que nosotros necesitamos cada mañana buscar tu presencia. Cada segundo de nuestras vidas necesita de ti. Y queremos estar conectados todo el tiempo contigo. A donde tú nos pongas, en el trabajo, en la universidad, en la casa, en fin. Pero entendemos lo importante que representa para nosotros apartar este tiempo para estar contigo. Hoy nos presentamos delante de ti en oración, Dios,
para darte gracias, Señor, para darte gracias por haber fijado tu mirada en nosotros, por habernos llamado, por habernos elegido. No lo merecíamos, Señor. Éramos objetos de tu ira porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Éramos ajenos a tu reino, a tu gloria. Pero tú en tu gracia, en tu misericordia, nos miraste con amor, extendiste tu mano y nos rescataste. Y hoy, Señor, podemos entender que tú realmente has sido bueno con nosotros. Nuestras vidas desde el momento en que tú, Señor, nos llamaste, se partieron en dos. Hubo un antes y un después. Hoy, Señor, podemos decir que somos nuevas criaturas. Esa es nuestra realidad hoy. Somos nuevas criaturas. Hoy entendemos que las cosas viejas pasaron, que aquí todo es hecho nuevo. Porque, Señor, tú perdonaste nuestros pecados, nos redimiste, nos justificaste delante del Padre, Señor Jesucristo, gracias a ese sacrificio que hiciste por nosotros, entregando tu vida en la cruz, derramando hasta la última gota de tu sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Nunca tendremos cómo pagarte, Señor. Nunca, nunca. Nada de lo que hagamos nosotros puede pagar lo que tú hiciste por nosotros. Pero hoy sí nosotros queremos conscientemente, con nuestro corazón, reconocer que es gracias a esa obra maravillosa que hoy somos parte del reino de Dios, que pasamos del reino de las tinieblas al reino de tu luz admirable, que hoy somos parte de tu familia, hoy somos tus hijos. No hay una mejor posición para nosotros en la tierra, ningún cargo, por alto que sea, representa nada tan importante como para nosotros el ser llamados hijos tuyos. Hoy somos tus hijos, somos hijos del Padre, del Creador del cielo, de la tierra, de los mares, de los valles, del Rey de reyes y Señor de señores, del único Dios soberano, todopoderoso. Y hoy como hijos tuyos te decimos, Padre, aquí estamos, Señor, queremos rendirte adoración, queremos rendir nuestras vidas delante de ti, decirte, Señor, hoy queremos hacer tu voluntad, necesitamos que tú transformes nuestra manera de pensar, necesitamos que tú limpies nuestros corazones, que tú arranques de nuestras vidas lo que no es tuyo, Padre, porque queremos crecer espiritualmente, queremos madurar, queremos ser instrumentos de bendición en tus manos, vasos de honra, personas que tú utilizas para el establecimiento de tu reino aquí en la tierra. Somos tu iglesia. Hoy entendemos que hay unos dones que tú has derramado en nuestras vidas. Queremos identificarlos, Señor, y queremos ponerlos a tu servicio, al servicio de tu iglesia, de nuestros hermanos de la fe, de nuestra familia, de esta sociedad que tanto necesita de ti. Aquí estamos, Señor. Somos tus siervos por amor, Dios. Sí, en respuesta a ese amor que tú nos diste primero. Y hoy queremos, Señor, decirte gracias porque hasta el día de hoy tú nos has guardado. Hasta el día de hoy tú nos has sostenido. Hasta el día de hoy, Señor, tú has bendecido nuestras vidas. Hoy te decimos, Dios, aquí estamos. Úsanos. Llénanos de tu presencia y úsanos. Danos sabiduría. Tu palabra dice que si alguno carece, la pida y que tú la das abundantemente y sin reproche. Necesitamos tu sabiduría, Señor, para establecer tu reino, para tomar decisiones que nos lleven al cumplimiento de tu propósito, para establecer relaciones sanas con nuestro núcleo familiar, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos,
con nuestros hermanos en la fe, con nuestros líderes, con las autoridades. Necesitamos tu sabiduría, Señor, que nos lleva, Señor, a hacer todo alineado con tu palabra, a actuar con temor y temblor, a conservar una conducta, Señor, íntegra, que refleja tu gloria, que refleja tu carácter, Padre. Necesitamos de ti, Padre. Necesitamos tu sabiduría. Aquí estamos y te damos gracias, Padre, porque tu palabra dice que cuando nosotros pedimos conforme a tu voluntad, podemos tener la seguridad, la certeza de que hemos recibido lo que hemos pedido. Y hoy te damos gracias porque sé que tú estás dando para cada una de nuestras vidas sabiduría, sabiduría para guiar nuestras vidas, para hacer tu voluntad, para honrarte en todo lo que hacemos. Por eso hoy te damos toda la honra y la gloria a ti, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, qué bendición tener este tiempo de oración, de intimidad. Realmente, qué bueno que nos podamos ejercitar. Qué bueno que en esta nuestra iglesia cristiana del norte, la iglesia donde la prosperidad es integral, el lema de la iglesia, nosotros entendemos que nuestro crecimiento espiritual es de vital importancia. Y por eso aquí de lunes a lunes o de domingo a domingo, las puertas de este lugar están abiertas. Y de lunes a viernes tenemos este espacio para que podamos estar todos unidos, estudiando y meditando en la palabra, orando, alabando, ¿cierto? Estudiando nuestro plan de lectura y orando a nuestro Padre. Entonces, nuevamente, gracias por estar ahí, por atender la voz del Señor. Gracias por unirse como parte del ejército de Dios en esta batalla que estamos librando, como soldados de Dios, como guerreros del ejército de Dios. Entonces vamos a ir por un momento ahí al Salmo 119. Hemos venido estudiando este hermoso salmo poético, Salmo de David, compuesto por 22 estrofas de 8 versículos cada estrofa. Y cada estrofa representa cada una de las letras del alfabeto hebreo. Hace 15 días aproximadamente iniciamos con la octava estrofa, identificada con la letra Het. Se pronunciaría como jet, como se pronuncia el nombre de los aviones, de los Boeing, el jet. Y el Señor nos recordaba hace 15 días y nos enseñaba lo importante que es para nosotros afirmar en la mente y el corazón nuestra identidad como hijos de Dios. Esa es nuestra verdadera identidad. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Qué tengo yo ahora como Cristo? Mi posesión y mi posición como hijo de Dios. Es importante entender que ahora tenemos nuestro Padre, que Él es un Padre bueno, Dios, el creador de todo lo que existe, lleno de amor inagotable. De hecho, Él antes de crearnos, creó todo para después entregarnos. Después fue que creó al hombre. Entonces imaginémonos cuánto tiempo le costó a Dios hacer todo para que nosotros disfrutáramos de su creación, ¿cierto? Entendemos que es un Dios bueno, lleno de amor, de un amor inagotable, lento para la ira y grande en misericordia. Dice que sus misericordias se renuevan cada mañana para nosotros, para sus hijos. Es esa actitud que tiene Dios hacia nosotros, de querer alinear nuestras vidas con su voluntad y que así podamos comprobar que realmente la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él desea que disfrutemos plenamente de la vida, de esa vida abundante,
es que a Él le tomó 6 días hacer la creación para que nosotros la disfrutáramos. Y Él quiere que nosotros disfrutemos no solo de toda la creación, sino lo más importante, que disfrutemos de su presencia. Por eso dejó el último día como el día de reposo, para que nosotros disfrutemos de Él. Porque nuestro reposo realmente es Él. ¿Ya? Es un deseo que tiene Dios, de que alcancemos como hijos, como iglesia, la unidad de la fe, el pleno conocimiento de Dios, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, es decir, hasta que alcancemos la medida de Jesucristo, que todos como iglesia lleguemos a ese nivel. Ese es nuestro estándar y ese es el deseo de Dios. Y sé que todos lo vamos a alcanzar, porque su palabra lo dice, porque Dios lo decidió así y porque en medio de su iglesia, Dios se mueve con poder. Él quiere a través de nuestras vidas que todo el mundo, que todo el universo reconozca que hay un Dios, que Él es Dios, que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios que su deseo más ferviente es que todos procedan al arrepentimiento y que sus vidas puedan alcanzar la salvación, la vida eterna. Dios quiere que nosotros maduremos. Por eso estamos hoy tú y yo conectados, porque Dios quiere que nosotros podamos cumplir con ese propósito para el cual Dios nos creó, que podamos recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros en todas las áreas de nuestra vida, porque Dios quiere bendecirnos familiarmente, socialmente, intelectualmente, laboralmente, físicamente, ¿cierto? En todas las áreas, intelectualmente, que prosperemos en todas las áreas, pero lo más importante es que Él desea que crezcamos espiritualmente. Él quiere bendecirnos espiritualmente. Y todas esas bendiciones de Dios, dice su palabra, que enriquecen y no añaden tristeza, ninguna, con la bendición. Y nosotros debemos entender que las bendiciones de Dios están a la mano, están a nuestro alcance, pero que toda bendición tiene una condición. Y eso nosotros debemos tenerlo claro. Es necesario obedecer a Dios. Y así como las bendiciones de Dios están a la mano, la misericordia de Dios está disponible para nosotros cada mañana. Pero es necesario que nosotros nos acerquemos con un corazón sincero delante de Dios, reconociendo nuestros pecados, nuestro pecado, reconocer que hemos ofendido a Dios, que ese pecado ha traído destrucción y muerte a nuestras vidas y que no deseamos seguir viviendo esclavos de ese pecado, llámese como se llame. Hermanos, si es adulterio, lujuria, lascivia, deshonestidad, si es engaño, si es mentira, si es el pecado que sea, independientemente de cómo se llame, es importante que nosotros entendamos que debemos acercarnos a Dios y entender que ese pecado ha hecho daño a nuestras vidas. Lo primero es que nos separa de Dios, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas.
Por eso es urgente cada mañana hacer un diagnóstico, un autodiagnóstico de nuestras vidas. ¿Qué es importante? Qué bueno es que podamos nosotros poder hacer un diario, ¿cierto? Y poder anotar todo lo que hacemos cada día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a descansar, y poder reflexionar en cada cosa que hacemos para poder revisar nuestra conducta delante del Señor, para poder nosotros evaluar cómo estamos caminando delante de Dios. Porque debemos entender que el pecado hace daño. Debemos entender que no podemos poner en riesgo nuestra relación con Dios. Y que para poder estar firmes en la fe necesitamos de Él, de su poder, mis hermanos. Necesitamos entender que no es suficiente solo con querer apartarse del pecado. Hermano, es necesario apartarse. Nosotros necesitamos actuar. Necesitamos tomar decisiones que nos lleven a mantenernos lejos del pecado. La palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Es necesario apartarse. Es necesario alejarse de sitios, de personas, de conversaciones, ¿cierto? De lugares que ponen en riesgo nuestra vida espiritual, que nos pueden hacer tropezar. Porque de nada sirve que nosotros pequemos y de pronto identifiquemos que hemos pecado, ¿cierto? Y vengamos y le pidamos perdón a Dios, pero en la tarde o al día siguiente nos olvidemos y volvamos a caer, porque eso nos llevaría a vivir una vida realmente religiosa. Como decían algunas personas, recuerdo mucho, ese dicho que decía que el que reza y peca, que el que peca y reza empata. No, hermanos, eso no se trata de eso. Eso se trata de poder identificar con claridad que el pecado trae destrucción a nuestras vidas, que el pecado nos hace esclavos, que el pecado nos hace enemigos de Dios, que el pecado produce enfermedad y muerte, que el pecado nos aleja de las bendiciones de Dios, que el pecado nos impide el cumplimiento del propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Necesitamos entenderlo. Y no, como lo decía anteriormente, no es suficiente solo con querer apartarse. Hay que apartarse. Necesitamos tomar decisiones firmes. Pero si nosotros no actuamos, no vamos a salir de ese círculo vicioso de peca y reza, empate y así en la misma situación. No, hermano, necesitamos avanzar. Necesitamos tomar decisiones. El salmista la tenía clara. Por eso en el versículo 59 del capítulo el versículo 59 del capítulo 119 dice así. En la Nueva Traducción Viviente dice: consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente,
en la traducción lenguaje actual. Me gusta como lo dice acá, en esta traducción dice, no dejaré pasar más tiempo. Me he puesto a pensar en mi conducta y he decidido seguir tus mandamientos. Hermanos, es necesario, es indispensable, es urgente ponernos a cuentas con el Señor cada mañana. Es necesario revisar cada día, revisarnos delante de Dios. Necesitamos revisar nuestra conducta, nuestros pensamientos, en qué estamos ocupando el tiempo, ¿sí? Porque en lo que más ocupamos el tiempo, eso es lo que realmente está manejando nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, es importantísimo. Nosotros no tenemos la vida comprada aquí en la tierra, hermanos. Nosotros no sabemos cuándo Dios decida llamarnos a su presencia. Lo que sí es seguro es que nos va a llamar en algún momento. Eso sí, es lo único que tenemos asegurado, es eso. Todos, Él nos va a llamar. Y es mejor estar preparados todo el tiempo, con las lámparas encendidas, con aceite suficiente de reserva, mis hermanos, como las vírgenes sensatas, que no nos coja fuera de base, desapercibidos, mis hermanos. Y me acuerdo en este momento de uno de los tantos cuentos de mi mamá, que ya no está con nosotros, pero sabemos que está disfrutando de un mejor tiempo y recordando sábados felices ahora, como por ponerle un toque de alegría a este devocional. Dice la corresponsal Gladys Gutiérrez, viuda de Gómez, desde el cielo, que habían dos amigos que eran apasionadísimos por el fútbol, apasionados. No solo jugaban fútbol, sino que eran hinchas fervorosos de su equipo, y cada 8 días o siempre que jugaban los equipos, ellos iban a respaldar a su equipo. Y en una tarde, conversando ellos, dijeron, oiga, ¿será que en el cielo hay fútbol? ¿Cómo será allá? Porque yo quisiera que allá hubiera fútbol. Entonces hicieron un pacto entre ellos y dijeron, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Cuando se muera uno de nosotros, el que sea, entonces va al cielo, se da cuenta si hay fútbol y viene y le avisa al otro. Así quedaron, así acordaron. Al tiempo se muere uno de los dos, se muere, va al cielo, y el que quedó aquí en la tierra siguió triste por la muerte de su amigo, pero pues esperando obviamente con ansiedad que llegara a comentarle si había fútbol en el cielo. Pasó el tiempo y nada. Al tiempo se le apareció el amigo. Le dijo, buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Esperándote. ¿Por qué no habías venido? Yo, no, estaba muy ocupado. No ha venido porque usted, el compromiso era decirte que si había fútbol en el cielo, allá hay fútbol, y es fútbol del bueno. La Liga Europea, no, eso se queda en pañales. Allá sí hay fútbol. Mejor dicho, por eso no había venido antes, porque allá hay fútbol. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que mañana tienes partido. Entonces, mis hermanos, espero que nosotros no pasemos, no nos coja desapercibidos ese momento. Que estemos, hermano,
que estemos a cuentas con el Señor, ¿cierto? Hermanos, nosotros debemos ser honestos y transparentes con nosotros mismos y con Dios. Porque a Dios no le podemos ocultar nada, mis hermanos. Dios conoce nuestros pensamientos más íntimos y lo que hay en nuestro corazón. Hermanos, eso de que la noche es oscura, la vaca negra y yo no veo, eso nadie se va a dar cuenta. Eso es engañarnos a nosotros mismos. Porque a Dios, mis hermanos, no lo engañamos. El pecado hay que reconocerlo, reconocer el daño que nos ha ocasionado, arrepentirnos por haber pecado, pedirle a Dios perdón y pedirle que nos fortalezca, que perfeccione su poder en medio de nuestras debilidades para que podamos estar firmes en la fe, para que podamos decir fuertes somos. No porque nosotras seamos fuertes en sí mismos, sino porque Dios está en nosotros y más poderoso es Dios. Es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hermanos, Dios es más grande que el pecado. Lo que pasa es que nosotros debemos entender, mis hermanos, que la estrategia del diablo cuando pecamos es que precisamente nos sintamos avergonzados. El primero lo muestra muy muy apetecible, muy llamativo, pero cuando logra seducirnos y nosotros caemos en su trampa, lo primero que produce en nosotros es vergüenza. E inmediatamente viene de él acusación, condenación, precisamente para que nosotros nos apartemos de Dios. Entonces, como ya nosotros, y esa ha sido la estrategia siempre. Ahora, nosotros que ya sabemos, ¿qué debemos hacer nosotros? Ir corriendo urgentemente a los pies del Señor y entender que un corazón humilde, un corazón contrito, el Señor nos rechaza. Que si nosotros nos acercamos a Dios con un corazón sincero, el Señor va a restaurar nuestra relación con Él, porque ese es su deseo. De hecho, el plan de salvación, el que hubiera enviado a su Hijo a morir en la cruz, es porque Él quería restaurar la relación de los hombres, de la humanidad con Él. Y Él diseñó ese plan. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Acercarnos delante de Dios cada mañana con urgencia. No debemos dejar pasar más tiempo. Hay que, ya, fallé, pequé, reconozco que pequé, reconozco que me hice daño con ese pecado, reconozco que no solo me hice daño. Cuando nosotros tomamos decisiones y pecamos, nuestro entorno familiar se afecta, la iglesia se afecta, la sociedad se afecta. Tenemos que reconocer eso y debemos nosotros entender que necesitamos que el poder de Dios se manifieste a través de nuestras vidas. Nosotros no podemos luchar solos con el pecado, mis hermanos. Tenemos que tenerlo claro. Porque si hemos caído es precisamente porque el pecado ejerce un poder muy fuerte, ¿cierto? Sea cual fuera, como las adicciones, como, en fin. Debemos entender que necesitamos que el poder de Dios actúe en nosotros. Que sea el poder de Dios transformando nuestra manera de pensar,
transformando nuestro corazón y fortaleciéndonos para que podamos permanecer nosotros firmes en la fe frente a cada situación que se nos presenta en la vida, donde nuestras vidas pueden caer en pecado. Tengamos en cuenta eso. Necesitamos de Dios, necesitamos de su poder actuando en nuestras vidas. Bueno, por sí solo no podemos, mis hermanos. Si nosotros pudiéramos luchar con el pecado por sí solos, pues no hubiera habido necesidad que nuestro Señor Jesucristo hubiera venido, que el Verbo se hubiera hecho carne, que hubiera habitado entre nosotros, que nos diera testimonio de vida y que se entregara en la cruz y derramara hasta la última gota de su sangre. No hubiera sido necesaria. Hermanos, nosotros no podemos luchar con el pecado solos. Necesitamos el poder de Dios. Si nosotros luchamos con el pecado solos, hermanos, con la mentalidad pecaminosa, en fin, no sé cómo se llame, con lo que tú luchas. Si nosotros no entendemos que necesitamos, vamos a perder. Eso es como dice ese proverbio popular o ese dicho, que dice que eso es pelea de tigre con burro amarrado. No, hermanos. Necesitamos reconocer que tenemos una debilidad, reconocer que hace daño a nuestras vidas, que nos aleja de Dios, del propósito de Dios, que trae destrucción y muerte, y que necesitamos que Dios se glorifique en nuestras vidas, para que podamos decir en medio de esas debilidades, fuertes somos, para que podamos decir con tranquilidad en nuestro corazón y en nuestra vida que ha sido Dios el que nos ha sostenido y nos ha guardado, que es Dios el que nos sostiene y nos bendice. Entonces, mis hermanos, yo quiero que por un momento más vamos a tener otro tiempo de oración. Quiero que reflexione en qué áreas de la vida, con qué áreas de su vida ha estado luchando, qué situaciones pecaminosas han venido interfiriendo en su proceso de crecimiento espiritual, qué situaciones particulares necesitan la intervención urgente de Dios en su vida. Yo sé que el Espíritu Santo le está mostrando, ¿sí? Unos luchan con situaciones que piensan que son más, o muchos pensamos que son más pecaminosas, por así decirlo, que otras. Pero todos entendemos que no hay pecado grande ni pecado pequeño. No, el pecado es pecado. Es tan pecado el adulterio como es tan pecado una mentira que dice ser piadosa. Es tan pecado el homicidio como el chisme, como la murmuración. Es tan pecado la lascivia y la lujuria como la envidia, como el egoísmo. Entonces, mis hermanos, hay situaciones particulares que hacen parte de nuestra vieja naturaleza que necesitamos sacar de nuestras vidas, y que solo la intervención de Dios en nuestras vidas puede hacer que estas situaciones dejen de controlarnos. Gracias a Dios por estos espacios, porque en estos espacios Dios está a través de su palabra limpiando nuestra mente y nuestro corazón. De hecho, está escribiendo sus palabras, sus preceptos, sus mandamientos, su voluntad en nuestra mente y en nuestro corazón.
y nuestras vidas son transformadas. Es importante reconocer todo lo que Dios ha hecho. Sé que desde el momento en que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, muchas cosas poderosas han sucedido, pero aún hay cositas que necesitamos desarraigar de nuestro corazón, que se quieren aferrar ahí. Pero hoy, en el nombre de Jesucristo, todas esas cosas quedan expuestas a la luz de la palabra. Hoy su Espíritu Santo nos está mostrando qué hay en medio de nosotros que debe ser derribado por el poder de Dios en nuestras vidas. Y hoy le vamos a entregar cada una de esas áreas a nuestro Señor. Ese pecado, llámelo por su nombre, dándole gracias a Dios porque lo que hizo Él en la cruz es suficiente para que hoy nosotros tengamos la victoria sobre la muerte y el pecado, porque Él venció la muerte y el pecado en la cruz. Y esa victoria suya es hoy nuestra victoria sobre eso que ha estado atormentando su vida, sobre eso que ha venido entorpeciendo su crecimiento espiritual, sobre eso que el enemigo ha venido a usarlo para acusarlo y para condenarlo. Pero recuerde hoy que es un hijo de Dios y que aquel que comenzó la buena obra en usted, Él es fiel en completarla. Fiel porque Él prometió acompañarlo, acompañarme, acompañarnos a todos en este proceso de santificación hasta el último de nuestros días. Entonces cierre por un momento ahí sus ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de acercarnos delante de tu presencia. Hoy, Señor, ponemos nuestras vidas delante de ti y te pedimos perdón porque hemos pecado conscientemente delante de ti. Y te pedimos, Señor, que nos reveles todo aquello que inconscientemente es pecado y te ofende. Porque también hay cosas que inconscientemente hacemos, pero que están mal delante de ti. Y hoy te pedimos que reveles todas aquellas situaciones particulares que están en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra conducta, que están mal delante de ti. Hoy te pedimos perdón por todo aquello, Señor, que te ofende. Nos ponemos delante de ti, Señor, y te entregamos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Padre, pedirte perdón por el temor, por el miedo, Señor, por la inseguridad, porque de una u otra manera ponemos en duda tu poder, tu amor y tu fidelidad. Aquí estamos, Señor, y hoy te decimos gracias porque una vez más nos dices que somos tus hijos. Una vez más, Señor, tú nos dices que tú clavaste nuestros pecados en esa cruz, que los borraste de nuestra cuenta. Hoy, Señor Jesús, te damos gracias porque como nuestro abogado defensor entendemos que estás intercediendo por nosotros y que es tu sangre la que nos redime, nos justifica y nos pone en la relación correcta con el Padre y nos puso, no nos pone, nos puso en la relación correcta, incluso nos puso antes de que nosotros hubiésemos nacido. Y hoy por eso te damos gracias. Hoy ponemos nuestras vidas en tus manos. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos redargullas de pecado, justicia y juicio, que saques a la luz todo lo que hay en nosotros que está mal delante de ti, que nos inquietes siempre, Señor, para ser intencionales en dejar todo aquello que está mal, sitios, lugares, personas, páginas en internet que contaminan nuestras vidas. Ayúdanos a ser intencionales, Señor, en aprovechar bien el tiempo, en buscar, Señor, en nuestra agenda diaria un tiempo de calidad e intimidad contigo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Coloca en nuestros corazones el querer como el hacer por tu buena voluntad, de buscar tu presencia, de disfrutar tu compañía, de disfrutar de tu amor,
de disfrutar de tu palabra, de encontrarnos en ella, Señor, de encontrar esos secretos profundos que hay en ella. Hoy queremos conocerte más, Señor. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, esa es una promesa. Hoy clamamos como iglesia para que tú nos reveles esas cosas grandes y ocultas que tú tienes para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que cada día que nosotros nos dispongamos para estudiar tu palabra, cosas nuevas iremos a aprender. Tú nos enseñarás secretos maravillosos, profundos, que están escondidos para el pensamiento humano, pero que por tu gracia y tu misericordia son reveladas a nuestras vidas. Hoy te damos gracias, Dios, porque nos has dado la mente de Cristo, Señor. Tenemos una mente abierta, Dios, para todo lo que tienes para nosotros. Por eso hoy te damos la honra y la gloria a ti, Señor, porque hoy tenemos el privilegio de conocer los secretos más profundos que hay en tu corazón. Pero hoy te pedimos, Señor, que esos secretos profundos que hay en tu corazón nos lleven a vivir una vida de amor, porque nada sacamos con entender y conocer todos los dones, los misterios, los secretos que hay en tu corazón, si no caminamos en amor. Coloca en nosotros, en nuestro corazón, el deseo de caminar y no solo el deseo, que nos ayudes a caminar en amor, Señor, en todo lo que hagamos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, qué bendición. Qué bendición este hermoso tiempo. Necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. Cada mañana, todos los días, hermanos, hay que hacer un diario. Ojalá que todos pudiéramos tener esa sana costumbre de poder evaluarnos cada noche. Y seguro que no nos gastamos más de 20 minutos, 15 minutos, pero realmente es enriquecedor para nosotros poder evaluarnos a la luz de la palabra, obviamente, y permitirle al Espíritu Santo que nos revele qué hay en nosotros que necesita ser cambiado. Porque que podamos evaluar en la noche cómo reaccionamos frente a cada persona con la que nosotros interrelacionamos durante el día, ¿sí? Todo, hay situaciones de presión, cómo reaccionamos frente a cada situación es realmente buenísimo, es muy, muy bueno que podamos hacer eso. Vamos a ir, mis hermanos, a nuestro plan de lectura, que para el día de hoy nos corresponde el libro de Romanos, el capítulo 14, verso 19. Romanos capítulo 14, verso 19. Yo lo leo así en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, dice, por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Ahí hay un por lo tanto, ya es como una conclusión, ¿cierto? Por lo tanto. Qué bonito texto. Vamos a responder las preguntas del plan de lectura para que podamos tener un poquito una mejor comprensión del texto bíblico, porque esa es la idea. La idea es que nosotros podamos comprender lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Y sé que para cada uno de nosotros este texto tiene un significado especial y Dios quiere hablar puntualmente a cada uno de nosotros. Por eso quedó escrito. Entonces, la primera pregunta es, ¿a quién fue escrito esta carta, este texto? ¿Para quiénes fue escrito? ¿Y cuáles son los personajes que aparecen? Entonces, lo que sabemos es que esta carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo, obviamente guiado por el Espíritu Santo, a la iglesia en Roma. Eran judíos y gentiles que se habían convertido al cristianismo y que se reunían en sus casas. Allá hacían sus cultos de adoración, allí meditaban en su palabra, allí tenían tiempos poderosos de oración, ¿cierto?
allí que se edificaban mutuamente como iglesia. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en el texto bíblico? Entonces, por lo tanto, procuremos. Entonces, ahí se está incluyendo el autor. Entonces, el personaje que aparece ahí, Pablo, y obviamente la iglesia en Roma, es decir, los judíos y gentiles que se reunían en las casas allá en Roma. Ahora, entendemos que por supuesto este texto aplica para nosotros hoy en día, para ti, para mí, para cada uno de nosotros, para la iglesia de Jesucristo en el mundo entero. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué dice el texto bíblico? Entonces, hermanos, lo que dice el texto es que nosotros debemos ser intencionales en mantener la armonía, la unidad y la edificación mutua al interior de la iglesia. Debemos mantener relaciones que muestren el amor de Dios, ¿verdad? Debemos apoyarnos, debemos ser solidarios, debemos seguir el ejemplo de Cristo, que todo lo que hizo, lo hizo por amor. Nosotros debemos vivir en amor, mis hermanos. El Señor viene hablando profundamente que debemos caminar, tomar decisiones que muestren el amor de Dios en nuestras vidas. No, o sea, que le muestren, que mostremos a través de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de nuestras palabras, el amor de Dios. Bueno, pregunta número 3, palabra clave. Para mí siempre es fe. Yo siempre que me acerco a la palabra, debo creer que lo que aquí está escrito es la palabra de Dios, que ahí están las normas de comportamiento y conducta que rigen mi vida, porque esta es la voluntad de Dios para mí. Entonces, fe, y alineo mi vida y le pido a Dios que esa palabra que yo leo y que medito quede siempre escrita en mi mente y en mi corazón, y que cada vez que yo me acerque a ella, Dios me enseñe cosas nuevas. Y sé que lo hace, Entonces, palabra clave para mí, fe, no aparece en el texto, pero para mí siempre es fe. Pero también hay una palabra clave también, es procurar. Nosotros debemos ser intencionales, procurar yo debo hacer todo lo que esté a mi alcance para vivir en armonía, ¿cierto? Procurar vivir en armonía, poder manejar unas relaciones interpersonales sanas al interior de la iglesia con mis hermanos, en medio de nuestras diferencias, en medio de nuestros desacuerdos. Debemos poner nuestro punto de vista, pero con amor. Debemos nosotros buscar la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, porque somos uno solo. Bueno, de hecho, ¿cuál es la pregunta? La pregunta número 4 es, ¿cuál sería el mandamiento que Dios nos, o la ordenanza que Dios nos hace a través de este texto bíblico? Y para mí, Omar Gómez, es apoyar el proceso, el crecimiento espiritual de nuestros hermanos para que sean edificados, para que puedan crecer espiritualmente, para que puedan identificar los dones y talentos que Dios les ha dado y los puedan poner en práctica. Yo debo ser un canal de bendición para mis hermanos, debo ayudarlos a crecer espiritualmente, debo apoyarlos en su proceso. Bueno, ¿y cuál sería la promesa? La promesa es que todos alcanzaremos la unidad de la fe, el conocimiento de Dios, hasta que todos podamos alcanzar la estatura, la medida de Jesucristo, que todos podamos caminar en amor, en unidad, con el mismo sentir, con el mismo deseo, ¿cierto? Cada uno haciendo lo que le corresponde hacer, ¿cierto? Sin competencias, sin rivalidades, solidarizándonos unos con otros.
apoyándonos. ¿Y cuál sería la invitación? La invitación, mis hermanos, es vivir en amor. Realmente, si nosotros podemos entregar nuestras vidas por otros, pero no hay amor, no hay nada. Entonces necesitamos aprender a vivir en amor, tomar decisiones que nos lleven a reflejar el amor de Cristo a nuestros hermanos y a la sociedad y a nuestra familia de donde Dios nos lleve. Mis queridos hermanos, así llegamos al final de este hermoso tiempo devocional. Deseamos tengan una feliz y bendecida semana, que Dios sea mostrando su poder, su gracia, toda su bendición y su favor en medio de ustedes, de sus familias, de sus hogares, a donde Dios los tenga en sus trabajos, en el estudio, en fin, en nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana del Norte. Los bendecimos, que tengan un feliz día y una feliz semana. Recuerden mañana nuevamente nuestro tiempo devocional 7 de la mañana. Bendiciones.